Probablemente tienes un presupuesto bueno o más o menos bueno y te estás preguntando si vale la pena realmente gastar un poquito más e irte por el mini LED C755 de la marca TCL, o si realmente conviene ganar 10 pulgadas más e irte por el P7K también obviamente de la marca TCL. El C755 es un modelo del 2024, mientras que el P7K es un modelo del 2025. Déjame decirte que no eres el único con esta duda. De hecho, hay muchas personas que se preguntan por qué un televisor más pequeño cuesta más en comparación a un televisor más grande. Y de hecho, ese es uno de los puntos por los cuales hago ese tipo de comparativas. Pues bien, el aspecto principal tiene que ver con el tipo de tecnología de retroiluminación LED que poseen. El P7K tiene una tecnología de retroiluminación LED directa convencional o básica, por decirlo de alguna forma, es decir que no cuenta con la función conocida como atenuación local, tiene bombillos LED en menor cantidad, mientras que el C755 cuenta con la función conocida como atenuación local. Cuenta con mayor cantidad de luces LED y estas luces son mucho más pequeñas. Por eso es que su retroiluminación es conocida como mini LED. Obviamente, si apagáramos la atenuación local, el resultado en este tipo de escenas, como puedes percibir, sería terrible. De hecho, mucho más terrible en comparación al P7K. Mientras que colocando la atenuación local en bajo o, lo más recomendado, en alto, el rendimiento en escenas oscuras es simplemente mejor en todos los aspectos. No quiero decir que el rendimiento en el P7K sea terrible, teniendo en cuenta el tipo de tecnología de retroiluminación LED que posee. Digamos que su rendimiento es más que aceptable, pero obviamente si quieres mejores resultados te conviene en este caso sí o sí irte por el C755. Aquí, por ejemplo, he apagado la atenuación local en dicho modelo y como puedes percibir, el rendimiento es simplemente terrible, es mucho peor en comparación al P7K. Pero obviamente uno no compra un mini LED para tener la atenuación local apagada. Simplemente los mini LED es para siempre tener la atenuación local en bajo, en medio o, lo más recomendado en este caso, en alto. ¿Por qué? Porque simplemente se limita la cantidad de efecto clouding o de nubosidad. De hecho, en este caso te diría que es casi cero o por lo menos muy mínima, no es perceptible. Mientras que en el P7K el efecto conocido como clouding o nubosidad, o simplemente ese efecto que percibes en donde los colores negros no lucen tan profundos, sino más bien con una tonalidad entre grisácea y azulada, es simplemente más notorio o más perceptible. No obstante, cuando hice la review de este modelo P7K y cuando lo comparé contra el C655, digamos que la cantidad de efecto de nubosidad o clouding que se percibía no era tanta. Pero en este caso se percibe más, principalmente porque tenemos al lado un mini LED cuyo rendimiento en escenas oscuras es increíblemente mejor. Por otro lado, te menciono la única ventaja real que tiene el P7K y tiene que ver con los ángulos de visión. Por si no lo sabías, la configuración de píxeles en los dos modelos es con alineación vertical. Sin embargo, en el caso del P7K, TCL prefiere llamar esta tecnología HVA u Horizontal Vertical Alignment, que sí tiene ángulos de visión levemente mejores. Tal vez a través del video no se perciba tanto esa diferencia, pero sí que existe. No es una diferencia abismal, pero está ahí. Entonces, si quieres mejores ángulos de visión, aunque sea por poco, en ese caso te conviene más el P7K. Mientras que los resultados en esta área, en el C755, digamos que sí son peores, porque como tal es un panel VA que en este caso no tiene ningún tipo de tecnología que le ayude a mejorar el rendimiento en este aspecto. En el área Smart se diferencian en dos cosas: en el diseño de sus controles remotos. En este caso tengo cubierto con un estuche el control remoto del C755. Ese control remoto personalmente nunca me ha gustado, me parece muy grande, terrible en cuanto a ubicación de teclas, mientras que el control remoto de los modelos TCL de este año, que es el de la derecha, lo mejoraron considerablemente, se siente más ergonómico desde mi punto de vista y el de muchas personas, que tiene mejor ubicación de teclas. En cuanto al hardware, aunque existe una leve diferencia a favor del C755 porque tiene un poco más de cantidad de memoria RAM, porque tiene mucho espacio más de almacenamiento y porque tiene un procesador, digamos que algo más actualizado o levemente mejor, aunque la GPU se queda un poco por detrás.
La verdad es que en la práctica esta suavidad o fluidez de ambos sistemas operativos se siente realmente algo pareja en muchas condiciones. Cuando hice la review del P7K, de hecho dije que esa suavidad del sistema operativo se me hacía muy similar, por ejemplo, en comparación a este modelo C755, y como lo puedes ver, yo no estaba equivocado, sí se siente muy bien. No obstante, debo decir que en algunas ocasiones el C755 responde un poquito más rápido, aunque sea por una diferencia de unos pocos milisegundos, pero en otras ocasiones el P7K sorprendentemente responde levemente más rápido, probablemente porque aunque tiene un procesador digamos que levemente inferior, tiene 5 núcleos en lugar de 4 y tiene una alta frecuencia de trabajo. De hecho es más alta en comparación al procesador del C755, y aunque tenga 0,5 GB menos de memoria RAM, realmente digamos que yo personalmente no he echado de menos ese aspecto. Además, en cuanto al test de velocidad que tiene que ver con la recepción de la señal Wi-Fi, en este caso de 5 GHz, el resultado es un poco mejor en el P7K, no por mucha diferencia. Primero hice el test en un televisor y luego lo hice en otro, porque cuando lo hice al mismo tiempo en ambos televisores es como si se robaran algo de señal, y de hecho en ese caso también el P7K tuvo mejores resultados. Aquí primero lo hice en el P7K y después en el C755, y como ves los resultados, como dije, son levemente mejores en el P7K, y eso también obviamente le ayuda a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de adelantar o retroceder videos. Y luego hice este mismo test al mismo tiempo, obviamente ambos conectados a la misma red Wi-Fi. Lo realicé 3 veces y en las 3 veces en el P7K el resultado fue mucho mejor, por una buena diferencia de poco más del doble. No estoy seguro si tiene que ver con que, no sé, el procesador, los 5 núcleos ayudan a que capte mejor la recepción Wi-Fi, o tiene un mejor chipset, aunque sea de una gama más baja pero de un año más reciente. Realmente no te sé explicar esto y en TCL no me saben dar razón. Simplemente te muestro lo que yo pude experimentar así, colocándolo lado a lado, pero obviamente muy pocas personas podrán hacer este tipo de cosas porque normalmente solamente comprarían uno de estos dos televisores. Una diferencia a favor del C755 tiene que ver con que es compatible, además de la función Screen Mirroring, también compatible con la función conocida como Multiview. Y en ambos casos se puede realizar esta función sin necesidad de utilizar una aplicación intermediaria, como si sucede en otros dispositivos con Google TV. Aquí, como ves, en el P7K se lleva de manera correcta esta función sin problemas. Digamos que un tiempo de latencia realmente muy bajo, aunque eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, porque ambos dispositivos, tanto el smartphone como el Smart TV, deben estar conectados siempre a la misma red Wi-Fi. Aquí voy a realizar el ejemplo con el C755. Como ves, ambos modelos tienen el mismo nombre. Esto lo puedes cambiar yéndote a configuración, acerca de, y cambiar el nombre del dispositivo para que sea más fácil reconocerlos cuando hagas este tipo de funciones, por ejemplo. Entonces, como te decía, el C755 tiene la ventaja de contar con la función Multiview, mientras que el P7K no cuenta con esta función. Aquí ya he cambiado el nombre del C755 para que sea más fácil reconocerlo, y como ves, la función Multiview en el C755 tiene estas variantes. En este caso elegí simplemente televisor y smartphone, entonces hago que esto funcione y realmente arranca sin problemas. Puedo, por ejemplo, en la otra pantalla, en la de la izquierda, reproducir algún video de alguna aplicación, por ejemplo de la aplicación YouTube, y después regresar a la función Multiview si así lo requiero, seleccionar alguna de ellas y después regresar a la función Multiview oprimiendo por algunos segundos el botón de la ruedita de configuraciones como te muestro, y listo. Para algunas personas puede ser una real ventaja tener esta función Multiview, y por ende en este caso el C755 también puede ser una mejor opción, mientras que el P7K, como te mencioné, no tiene esta función. También es bueno que sepas que los dos televisores cuentan con el asistente de voz de Google y también con la función conocida como manos libres. Y además quiero decirte, retomando otra vez el aspecto de la fluidez o suavidad del sistema operativo, que a veces responde un poquito más rápido en el C755 y otras veces un poquito más rápido en el P7K.
En ambos modelos, cuando por ejemplo abres muchas aplicaciones y quieres retornar a la aplicación anterior, normalmente esa aplicación queda abierta. En muy pocos casos esa aplicación o aplicaciones que has abierto o que has tenido abiertas durante mucho tiempo se cierran o se reinician. Retornemos de nuevo a lo que tiene que ver con la calidad gráfica. Ya sabes que la única ventaja del P7K es que tiene mejores ángulos de visión. Por todo lo demás, el C755 es mejor, o de hecho mucho mejor. Ya te mostré que en escenas oscuras el rendimiento es mucho mejor en el C755. Ahora vamos a colores y brillo y tecnologías de alto rango dinámico. Los dos televisores son compatibles con HDR10, HLG, HDR10+, y también con Dolby Vision. Estas tecnologías solamente se activarán de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido es compatible con ese tipo de tecnologías de alto rango dinámico. Aquí, por ejemplo, se ha activado la tecnología Dolby Vision. Esos son los modos de imagen que se generan en ambos televisores. Siempre en el C755, sea cual sea el modo de imagen que escojas, vas a percibir mayor cantidad de brillo, un poco más de vividez o saturación de color, y también, desde mi punto de vista, mejor precisión de colores, aunque la diferencia no sea gigantesca. Vamos con resultados que tiene la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Esos son los modos de imagen que se generan. Las cantidades de brillo que te coloco en pantalla son tomadas por recomendación de expertos con el modo de imagen cine. Ten presente eso. Quiero que entiendas que a veces las marcas colocan que un televisor o un modelo tiene una altísima cantidad de brillo porque normalmente toman como referencia el tamaño más grande de ese modelo y el modo de imagen que más cantidad de brillo les puede proveer. En este caso te recuerdo 55 pulgadas para el C755 y 65 pulgadas para el P7K. Aquí, por ejemplo, puedes percibir lo que te mencionaba ahorita de mejor precisión de colores. Digamos que en el P7K a veces algunos colores pueden llegar a contaminar, por decirlo de alguna forma, un poquito otros colores. Digamos que esta diferencia se percibe más teniendo un televisor con mejor precisión de colores al lado. Pero si por ejemplo tuvieras solito al P7K, probablemente ni siquiera notes esa diferencia o no te des cuenta de lo que acabo de mencionar. Los dos televisores cuentan con la tecnología de color Quantum Dots y esto les provee mayor saturación de color. Los dos televisores cuentan con este parámetro color dinámico, el cual, como percibes, al desactivarlo los colores pierden un poquito de saturación y al activarlo simplemente los colores ganan más saturación. Y además, en cuanto a la saturación de color en sí, en ambos modelos es realmente muy buena. Pero como te decía, en el C755 yo percibo mejor precisión de los colores. No es que el resultado en el P7K sea terrible, pero así lado a lado percibí mejor resultado en el C755 en cada uno de los modos de imagen que ambos modelos poseen. Si nos vamos a aquel contenido que esté en rango dinámico estándar, o sea, un contenido que no tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, las diferencias se mantienen a favor del C755 en cuanto a brillo y también en cuanto a saturación de color. Además, aquí quiero mostrarte que el C755 cuenta con un modo de imagen conocido como mejora de HDR, mientras que en el software del P7K, en la mayoría de modos de imagen cuentas con este parámetro conocido como conversión HDR automática, que intenta mejorar el contraste y un poco el realce de colores en este tipo de contenido, es decir, en rango dinámico estándar. Pero obviamente las diferencias siempre van a estar a favor en cuanto a brillo, colores y contraste del C755. Hasta aquí creo que te has dado cuenta por qué el C755 es más costoso, aunque sea más pequeño. Entre otros aspectos, la uniformidad de color de grises en ambos modelos es buena, siendo mejor en el C755 porque se percibe menos efecto de pantalla sucia. Aunque al observar contenido con mucho volumen de color, el rendimiento en el P7K en cuanto al efecto de pantalla sucia, digamos que es mejor, o sea, no se percibe tanto, mientras que en el C755 digamos que el efecto de pantalla sucia en estas condiciones es prácticamente nulo.
El trabajo en cuanto a escalado de imagen en ambos modelos es muy bueno. Aquí puedo decir que no noté muchísimas diferencias más allá de que el C755 cuenta con mayor capacidad en cuanto a saturación de color, pero como tal el resultado cuando el contenido tiene baja resolución en ambos televisores es realmente muy similar, o te diría que casi igual, aunque si se tratara por ejemplo de tamaños muy grandes probablemente sí se podrían notar partes levemente pixeladas con contenido de muy baja resolución. Y quiero recordarte que no te dejes engañar cuando te prometan que todo tipo de contenido se va a ver en 4K, porque eso es falso. El resultado en cuanto al manejo del movimiento, ayudando a decrecer notablemente el efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder, en ambos modelos también es muy similar. Te diría que es casi igual. Yo personalmente no noté grandes diferencias. Sí que las hay un poquito a favor del C755 porque digamos que se perciben menos artefactos, pero realmente la diferencia es tan mínima que te diría que es poco significativa, y te diría que con el P7K en esta área quedaría más que satisfecho. Ambos modelos cuentan con este parámetro movimiento, los dos tienen compatibilidad con la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation. En ambos casos lo más recomendado sería que actives obviamente este parámetro movimientos definidos y que también actives el parámetro aceleración dinámica, porque a veces sí que mejora el resultado en los dos modelos, y como te digo es levemente mejor en el C755, pero la diferencia como ya te mencioné es muy mínima. Aquí quiero felicitar al P7K porque le hace una contienda muy fuerte en esta área al C755. Vámonos para el área gaming, porque también es otra área en donde todo cae a favor del C755. Primero, obviamente en los dos modelos debes activar sí o sí el modo juego y también el maestro de juego para obtener el mejor rendimiento posible. La diferencia principal es que el C755 es compatible con los 144 Hz en 4K en uno de sus puertos HDMI 2.1 y compatible con los 120 Hz en 4K en dos de sus puertos HDMI 2.1, mientras que el P7K solamente es compatible con los 120 Hz hasta 1440p, en 4K solamente hasta los 60 Hz, y ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aquí además quiero mostrarte que en algunos casos en el P7K la temperatura de color cuando reinicio el televisor vuelve y se coloca en cálido, y además se desactiva el parámetro color dinámico por alguna razón. Creo que es un bug que deben solucionar, porque siempre que reinicio otra vez el televisor esos parámetros se desacomodan y es algo molesto. También, como ves, los dos televisores cuentan con estas Game Bars. Para eso había que activar el modo juego y el maestro de juego, pero la Game Bar del P7K tiene estos tres estilos: el estilo azul, el estilo dibujo humorístico, y mientras que en la Game Bar del C755 solamente tienes un estilo. En este caso, pues el modelo azul digamos que cambia un poco, y el estilo humorístico tiene un look similar a lo que percibes por ejemplo en una Nintendo Switch. En los dos modelos puedes activar o desactivar esta función HGIG, pero si juegas con Dolby Vision para gaming, esta función no la podrás modificar. En los dos modelos, haciendo uso de estas Game Bars, puedes hacer aparecer una mira en pantalla si así lo requieres. La principal diferencia tiene que ver con que, aunque en ambos casos se le puede cambiar el tamaño, la forma y el color a esta mira en pantalla, el P7K cuenta con la ventaja de que esa mira se puede modificar en cuanto a ubicación, mientras que la mira en pantalla del C755 siempre va a permanecer en la misma ubicación. Y en ambos cuentas además con este parámetro mejora de sombras para mejorar el nivel de detalles. La ventaja es que en el C755 posees más niveles, aunque el trabajo del P7K en esto también es bueno. Y por supuesto, lo más importante para muchos de estas Game Bars tiene que ver con los modos de imagen. En ambos casos son tres modos de imagen, son los mismos modos de imagen, tienen el mismo nombre, aunque el resultado obviamente es diferente, porque en esto afecta las tecnologías que tienen la cantidad de brillo y la saturación de color a favor del C755. Simplemente cerciórate de que en el P7K el parámetro color dinámico no se haya desactivado, porque como te mencioné, a veces aunque lo actives, si apagas el televisor y lo desconectas de la red eléctrica y lo vuelves a encender, muchas veces este parámetro se vuelve a desactivar y la diferencia es muy notoria.
Aquí estoy probando ambos modelos en 4K 60 Hz con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, pero si quieres puedes jugar con Dolby Vision para gaming si los videojuegos son compatibles con esa tecnología y si la consola es compatible con esa tecnología. La diferencia principal es la misma en cuanto a colores y brillo a favor del C755, pero desde mi punto de vista el P7K rinde muy bien y puede ser suficiente para muchos usuarios que quieran un televisor un poco más grande. En escenas oscuras el resultado es muy bueno en los dos dispositivos, siguen percibiéndose las mismas diferencias, más brillo, más nivel de detalles y mejores colores en el C755, pero el resultado en el P7K también es destacable teniendo en cuenta que es una gama inferior, que es un televisor más grande y que probablemente muchas personas quieran esto, una pantalla más grande a un precio mucho más asequible. El rendimiento como tal en cuanto a la percepción del efecto ghosting es muy mínima. Yo te diría que personalmente lo que pude notar es que sí, en el P7K se puede percibir algo más de ese efecto, pero es realmente nada molesto, mientras que en el C755 yo personalmente no percibí efecto ghosting. Pero quién sabe, tal vez un gamer más exigente que esté acostumbrado a jugar en monitores gamer con tecnologías ultra mega avanzadas sí pueda percibir algo de efecto ghosting en el C755, pero para un usuario promedio como es mi caso, el C755 en esta área digamos que es perfecto, o por lo menos casi perfecto. El P7K no está mal, digamos que no es molesto la cantidad de efecto ghosting que puedes llegar a notar. Los tiempos de input lag son muy buenos, se sienten muy bien en la práctica. Los valores que te coloco en pantalla son simplemente tiempos probables porque no cuento con un dispositivo que me permita medirlos, pero esto lo hago de acuerdo a otros modelos en donde sí conozco esos tiempos de input lag y te podría decir que en esta área probablemente cualquier persona quedaría satisfecha con cualquiera de estos dos televisores. Por lo cual, si quieres en el área gaming mejores resultados en general y la compatibilidad con los 144 Hz en 4K y con los 120 Hz en 4K, pues obviamente te conviene más el C755, sea cual sea el tamaño que decidas comprar. Si quieres un rendimiento más que decente y un televisor más grande y un poco más económico, obviamente te conviene el P7K. En cuanto a las entradas, tienen unas leves diferencias. El C755 tiene dos puertos USB, uno de ellos USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto de 3,5 mm para conectar a un adaptador para entradas compuestas, un puerto de 3,5 mm para auriculares, un puerto para el cable digital óptico y 4 puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1 a full capacidad, uno de ellos compatible con los 144 Hz en 4K. Por otro lado, esto es lo que encuentras en el P7K, un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 3 puertos HDMI, todos compatibles con los 120 Hz solamente hasta 1440p. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, el resultado es obviamente superior. En el C755 va a generar más calor porque tiene mayor cantidad de brillo y tiene tecnologías gaming más avanzadas. No es una diferencia gigantesca, pero obviamente existe, mientras que en el P7K la cantidad de calor es menor porque tiene menor cantidad de brillo y tecnologías gaming digamos que más básicas. Para terminar, y como es costumbre, te hablo primero del sistema de altavoces que los dos modelos tienen. Y aquí el C755 también tiene una remarcada ventaja, tanto en la teoría como en la práctica la potencia es mayor. Cuenta con un subwoofer, aunque sea pequeño, en la parte posterior, que sí que le ayuda mucho a mejorar los bajos. Además, el resultado en cuanto a nitidez también es mejor. Mientras que en el P7K no hay subwoofer, la potencia total es inferior, el resultado no está mal, pero lado a lado sí la diferencia es muy abismal a favor del C755, porque en este modelo notamos mayor potencia, más bajos, mejor nitidez, menos distorsión, mientras que en el P7K a veces cuando incrementa la cantidad de volumen a la máxima capacidad se puede percibir algo de distorsión, nada grave, nada alarmante, pero la diferencia en este caso se percibe más porque lo comparo contra un C755 que es de una gama más alta. Al final te dejaré con esa comparativa para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real.
Entonces hasta aquí muy probablemente yo creo que ya te has podido dar cuenta por qué el C755, aunque en este caso es más pequeño, cuesta un poco más en comparación al P7K. Te recuerdo, tiene mayor cantidad de brillo, mayor saturación de color, un rendimiento en escenas oscuras muchísimo mejor, tiene un mejor sistema de altavoces, cuenta con la función Multiview. Digamos que en cuanto al hardware es un poco mejor, aunque en la práctica no se sienta una gran diferencia. Y por otro lado, el P7K le conviene a algunas personas simplemente que no sean demasiado exigentes, que no requieran una alta cantidad de brillo, que no sean demasiado exigentes en cuanto al rendimiento en escenas oscuras y simplemente quieran un televisor un poco más grande a un precio mucho más asequible, así de simple. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo crees que te conviene más a ti, cuál comprarías y por qué. O si tienes alguno de ellos, por favor, cuéntanos qué tal te ha parecido. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el primer comentario. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, nos vemos en la próxima y te dejo la comparativa de ambos sistemas de altavoces de los dos televisores. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. They could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color. We are bound by the color, the sacred union of our every thought